Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de justicia transicional. Vamos a manejar algunos de los conceptos, componentes, nociones y dónde se ha establecido, dónde se ha aplicado como tal la justicia transicional respecto de comisiones de la verdad y tribunales de justicia. Como tal, el concepto de justicia transicional se manejó en Atenas entre los años 403 y 411 a.C. En América Latina se manejó en Chile por temas de conflicto interno que tuvo este país y como tal, en general se vino a tratar este tema de justicia transicional en 1945, después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. La justicia transicional en un principio se entendía, se manejaba únicamente, netamente como un tema político, donde simplemente se tenía en cuenta como tal el tema político y los victimarios. Como tal, las víctimas no se tenían en cuenta, entonces, digamos, era solamente un tema que se manejaba para la amnistía como tal de estos victimarios, pero que no pagaban en realidad ni contaban su verdad respecto de la violación de los derechos humanos respecto de cada uno de los países. Se manejan varias nociones respecto de justicia transicional. La primera de ellas, que se conoce desde el Consejo Internacional de Justicia Transicional, donde nos maneja el concepto como tal que la justicia transicional es una violación de manera sistemática o generalizada respecto de los derechos humanos. Como tal, maneja varios componentes respecto de esta noción de justicia transicional, donde encontramos el tema de investigación a los victimarios, acciones judiciales respecto de los victimarios responsables de la violación de los derechos humanos. Se maneja el tema de comisiones de la verdad, que en cada uno de los países se maneja como en entidades estatales, donde su función es investigar respecto de la violación de derechos humanos que hayan ocurrido en un periodo de tiempo en el pasado. Se maneja el tema también la temática de género, donde las personas fueron víctimas por su condición sexual, su orientación, su manera de vestir, de actuar. Entonces, por esto fueron víctimas de violación de derechos humanos. También se maneja el tema de la reforma institucional, donde lo que se pretende es que las entidades judiciales, la fiscalía, las fuerzas militares cambien como tal sus condiciones para que no sean de manera para violar los derechos humanos de las demás personas, para reprimir, para corrupción, sino que se utilicen como más de un servicio público para la sociedad y evitar el tema de la violación de los derechos humanos. Se maneja también el tema, la noción, el componente de la conmemoración. De lo que se busca es que no se olviden a las víctimas, lo manejan con monumentos para que las personas sean conscientes y no olviden, digamos, como el periodo de violación de derechos humanos que sufrió como tal un país. También está el tema de reparación, donde se encuentra la reparación material y moral a cada una de las familias de las víctimas. Entonces lo que se hace pues es que se reconozca que efectivamente pues hubo una violación a sus familiares y también pues una reparación material para que pueda como conllevar un poco más y llevar un poco más esta situación presentada en cada una de las familias. Otra de las nociones de justicia transicional la maneja la Organización de las Naciones Unidas, donde manifiesta que la justicia transicional es un conjunto de procesos, de mecanismos, donde lo que se busca es reconocer la verdad respecto de las situaciones presentadas de violación de derechos humanos, donde el Estado debe garantizar la investigación respecto de lo sucedido, garantizar un reconocimiento como tal de lo acontecido, una reparación a las víctimas para que esto no quede impune y así garantizar la no repetición respecto a estas conductas
a las que fueron sometidas grupos sociales, personas como tal individualizados. El concepto de justicia transicional visto desde la doctrina se entiende como el conjunto de esfuerzos que realiza una sociedad para establecer lo que en realidad pasó, conocer la verdad, poder reparar a las víctimas, que se reconozca quiénes fueron víctimas de esta violación de derechos humanos, donde se conozca el tema de la reconciliación entre victimarios y víctimas, y así ir construyendo como tal el concepto de paz después de un periodo de estas violaciones, de estos conflictos, respecto de la justicia transicional. Con estas nociones que manejamos de justicia transicional, podemos entender que el responsable de que se conlleve como tal a un proceso de paz, a un reconocimiento de la verdad, a una reparación, como tal, en primer lugar es del Estado, donde el Estado debe garantizar como tal las condiciones para que se dé el reconocimiento de estas violaciones de derechos humanos. Para esto maneja el tema de una entidad que conocemos como la Comisión de la Verdad, donde es encargada de investigar todos los periodos de violación que se pudieron reconocer, que se tiene conocimiento, para que las víctimas no queden en el olvido, para que sus familias sean reconocidas como tal dentro de este conflicto, donde se pueda conllevar una reparación material, una reparación moral, donde ellas, las víctimas, sean tenidas en cuenta dentro de todo este proceso, que entendido pues son las personas que conllevan a que todo este proceso se lleve a un buen término. En este tema de justicia transicional, respecto de comisiones de la verdad, dentro de la JEP, se dividen como tal las responsabilidades. Entonces entendemos que la Comisión de la Verdad lo que hace es investigar todas estas violaciones de derechos humanos para poder dar un informe como tal a la sociedad de todo lo ocurrido, que muchas personas, muchos ciudadanos reconocemos porque no estamos involucrados dentro de este conflicto. Entonces pues simplemente hacemos caso omiso a todo lo que en su momento pudo ocurrir o que sigue ocurriendo, como es un claro ejemplo actualmente con los líderes sociales. Entonces no es un tema totalmente ajeno, que todos tenemos que ser conscientes respecto de todas estas violaciones de derechos humanos. Por una parte está la comisión, por otra está la JEP. Entonces la JEP es la encargada como tal de judicializar como tal a estos victimarios respecto de cada una de las conductas punibles pues que haya cometido en el pasado. Debemos entender que este tema de las penas respecto de las conductas punibles que cometieron estas personas, estos victimarios, no la podemos comparar con una pena de la justicia ordinaria, porque lo que se busca con la justicia transicional es que tanto victimarios como víctimas puedan tener una reconciliación y llegar a un proceso de la verdad. Entonces, para el tema de los victimarios, claramente pues ellos cuentan su verdad, cómo pasó, en dónde se encuentran estas víctimas, pero pues ellos también buscan un beneficio. Entonces pues ese beneficio es obviamente la desmovilización, una resocialización y también una disminución en la pena que ellos puedan pagar respecto de cada una de estas conductas. Como tal, nosotros como sociedad, mirando hacia el tema de todas estas violaciones de derechos humanos, pues no tenemos como mucho conocimiento, y nosotros siempre tratamos es como de juzgar por qué no le dieron más años de cárcel, si él hizo infinidad de cosas respecto a las víctimas, pero pues la finalidad de esta justicia transicional, de las comisiones de la verdad, es simplemente garantizar la verdad y que el pueblo conozca su verdadera historia respecto de todas estos conflictos, de todas estas guerras y estas violaciones.
En este sentido también debemos tener en cuenta pues a las víctimas, a las familias de las víctimas, que en muchas ocasiones lo que buscan simplemente es la verdad, saber qué fue lo que pasó con sus familiares, eh, por qué fueron objeto de esta violación de derechos humanos, y en realidad ellos son pues los que hacen parte de esta justicia transicional, son los directamente involucrados, y en ellos está la potestad de simplemente conocer la verdad, de perdonar, de reconciliarse con estos victimarios y continuar su vida, pero ya con una mayor tranquilidad. O sea, se maneja como más un tema netamente como emocional, y no quieren volver como a revictimizarse por lo acontecido. Entonces por eso se maneja el tema del perdón, de los encuentros donde simplemente ellos buscan es un perdón público, donde ellos reconozcan que efectivamente asesinaron, violaron a sus familiares, para ellos también, pues para que se reconozca que en realidad fueron víctimas de estas violaciones y no queden simplemente en el olvido. Finalmente, cada país decide cómo implementar su Comisión de la Verdad respecto de los hechos cuando hayan acontecido estas violaciones de derechos humanos. Lo que intenta es investigar cuáles eran las condiciones cuando se presentaron estas violaciones. Lo que hace es como y ser como más inmerso en toda esta historia para conocer por qué sucedieron las cosas, tanto la historia de los victimarios como de las víctimas, que nosotros muchas veces no podemos, o sea, no podemos entender porque, digamos, en este proceso de paz, muchos de los victimarios pues no reciben ninguna pena, reciben beneficios, muchas veces beneficios mayores que cualquier otro ciudadano del común. Pero pues esta es la finalidad de la justicia transicional, dar mejores condiciones a los victimarios para que abandonen pues todas estas actuaciones de violación de derechos humanos y que se puedan resocializar. Entonces esto se maneja pues mediante proyectos de estudio, trabajos, nuevos aprendizajes, pero es muy básico. Es muy básico este tema de la resocialización porque hace falta muchísimo normatividad, muchísimas condiciones que permitan que estas personas de verdad se resocialicen, porque pues finalmente llevan toda una vida en estas organizaciones donde llevan como un estilo de vida todas estas violaciones. Entonces no tienen las mismas posibilidades de vida acá pues en la sociedad. Entonces simplemente vuelven a retomar estas actuaciones porque el Estado no les garantiza los derechos fundamentales que debe tener cualquier persona del común, o también ya están toda su vida está allá, tienen familiares y ya no se ven en una sociedad haciendo otra cosa, porque pues desde muy niños estuvieron inmersos en estos procesos. Entonces, en Colombia no está muy claro, muy enfocado este tema de la resocialización de victimarios. Muchas veces también las víctimas pues deben buscar mil maneras que se les reconozca su calidad de víctimas, sus familiares buscan mil maneras para que sea reconocida una verdad, les digan la verdad de lo que sucedió, para así pues tener como mayor una tranquilidad y también que no queden en el olvido.